Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a adentrar en un suceso que marcó sin duda la transición española, Ajá. el asesinato de Miquel Grau en 1977. Sí. Tenemos como fuente principal el artículo de Wikipedia. Ajá. Y vamos a intentar comprender este caso no como un simple acto de violencia, sino como un evento con una profunda carga política, Claro. en un momento crucial para España. Es un caso que a veces se olvida, pero que realmente revela muchas de las complejidades y tensiones de Ya. aquel periodo. España en 1977 era un país que buscaba su camino ¿Qué hacia la haces? democracia, Por supuesto. pero aún con la sombra del franquismo Claro. y con grupos extremistas todavía activos. En este contexto, incluso algo tan aparentemente sencillo como pegar carteles Sí, podía convertirse en un acto peligroso. totalmente. ¿Nos puedes contar qué pasó exactamente la noche del 6 de octubre de 1977? Esa noche un grupo de jóvenes, Ajá. algunos de tan solo 14 años, Wow. estaban en la Plaza de los Luceros de Alicante, pegando carteles para el Día de la Comunidad Valenciana. Entiendo. Entre ellos estaba Miquel Grau, de 22 años. De repente, desde un balcón, alguien lanza un ladrillo Sí. que impacta en la cabeza de Miquel, dejándolo en coma. Es realmente terrible. Sí. ¿Se sabe algo más sobre el autor del ataque? Sí, se identificó al agresor como Miguel Ángel Díaz Panadero Sandoval, Bueno, miembro de Fuerza Nueva, un partido de extrema derecha. ya. Es importante entender que Fuerza Nueva no era un grupo marginal. Representaban a una parte de la sociedad que se resistía al cambio democrático Sí. con una ideología nacional católica Ajá. y anticomunista que chocaba frontalmente con el espíritu de la transición. Claro, es Fuerza Nueva. Era, por tanto, una fuerza política con un peso considerable Sí, en la época. sí. ¿Cómo se vio este ataque en el contexto del proceso de transición hacia la democracia? El ataque a Miquel Grau Sí, se interpretó como un ataque directo a la democracia, un intento de desestabilizar el país y frenar el proceso de cambio. por supuesto. Se generó una oleada de indignación y dolor Sí, en toda España. imagino. Miles de personas asistieron al funeral de Miquel en Alicante. Mm. Incluso hubo una ceremonia aparte en Valencia. Imagino que el ambiente en el funeral de Alicante tuvo que ser muy tenso. Sí, la tensión Claro. era palpable. Ya. Las autoridades intentaron controlar la procesión fúnebre, Ajá. lo que muchos interpretaron como una falta de respeto hacia Miquel Claro, y su familia. por supuesto. Este hecho avivó aún más la indignación Sí. y la sensación de que no Ujú. se estaba haciendo justicia. ¿Y qué pasó después? Hubo juicio. Sí, en 1978 Miguel Ángel Panadero fue juzgado Apá. por la muerte de Miquel. Vale. El juicio fue un reflejo de la profunda división Claro. que existía en la sociedad española en aquel momento. Ya. La defensa argumentaba que el ataque no tenía motivaciones políticas, que fue un acto de violencia impulsiva provocado por la molestia Te entiendo. de los carteles. ¿Ya? Por otro lado, la acusación, que incluía a la familia de Miquel, Sí. y una acusación popular representada por Juan María Vandrés, Ajá. un político y abogado muy conocido, ¿Vale? sostenía que se trató de un asesinato político Ya. motivado por el odio a la izquierda Ajá. y al nacionalismo valenciano, Claro. que representaban los carteles del Día de la Comunidad En Valenciana. dos versiones completamente opuestas. Sí. ¿Cuál fue el veredicto del juicio? El juicio terminó con la condena de Panadero Ajá. a 12 años y un día de prisión. Allá. Parecía que se había hecho justicia, Mm. aunque la sentencia no satisfizo a todos. Ya. Para algunos era una condena demasiado leve Claro. para un crimen tan grave. 12 años de prisión. Y sin embargo, la historia no acaba ahí, ¿verdad? Efectivamente. Claro. En 1979, el gobierno de Adolfo Suárez concedió un indulto parcial a Panadero, lo que le permitió salir en libertad en 1982. Es increíble que después de un crimen tan brutal y una condena firme, se le concediera un indulto tan rápido. ¿Qué impacto tuvo esto en la sociedad española? El indulto Panadero fue un golpe muy duro para la familia de Miquel y para todos aquellos que esperaban que se hiciera justicia. La decisión del gobierno se interpretó como un intento de pasar página demasiado rápido de barrer bajo la alfombra los crímenes del pasado en aras de la reconciliación nacional. Es como si se hubiera priorizado el olvido en lugar de la memoria. En cierto modo, sí se optó por una especie de pacto del silencio para evitar reabrir viejas heridas y poner en riesgo la estabilidad del nuevo sistema democrático. Pero esto dejó a muchas víctimas sin justicia ni reconocimiento. Y este debate sobre la memoria histórica, sobre cómo afrontar el pasado, sigue muy presente en la actualidad. ¿Cómo crees que se recuerda a Miquel Grau hoy en día?
Durante muchos años, la figura de Miquel Grau quedó relegada al olvido, silenciada por la necesidad de mirar hacia el futuro. Pero en los últimos años ha habido un resurgir del interés por su caso y por la recuperación de la memoria histórica en general. De hecho, en 2015, el Ayuntamiento de Alicante impulsó una serie de iniciativas para honrar su memoria. Sí, se colocó una placa conmemorativa en la Plaza de los Luceros, en el lugar exacto donde ocurrió el ataque. También se le concedió a título póstumo la Medalla de Oro de la ciudad y se le dedicó una calle. Son gestos importantes que contribuyen a mantener viva su memoria y a reconocer el dolor que sufrió su familia y amigos. Más allá de estos reconocimientos oficiales, ¿ha habido algún otro tipo de homenaje a Miquel Grau? Sí, en el ámbito cultural ha habido diversas iniciativas para mantener viva su memoria. Por ejemplo, el grupo de folk Altal le dedicó una canción llamada A Miquel l'assassinaren, que se convirtió en un himno para toda una generación y que aún hoy sigue emocionando a quienes la escuchan. La canción habla del dolor, la injusticia, pero también de la esperanza y la lucha por un futuro mejor. Es un ejemplo de cómo la música puede ser un vehículo para la memoria y la reivindicación. Es una canción muy potente, que transmite la rabia y la impotencia que mucha gente sintió ante este caso. ¿Crees que el caso de Miquel Grau ha influido de alguna manera en la sociedad española actual? Sin duda, el caso de Miquel Grau nos recuerda la fragilidad de la democracia y la importancia de defenderla frente a cualquier tipo de extremismo o intolerancia. También nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una justicia justa y equitativa que no deje impunes los crímenes del pasado. Y nos recuerda que la memoria histórica no es un asunto del pasado, sino que tiene una gran relevancia en el presente. Exacto. La memoria histórica nos ayuda a comprender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde queremos ir como sociedad. Nos permite aprender de los errores del pasado para construir un futuro mejor. ¿Qué crees que podemos aprender del caso de Miquel Grau para aplicarlo a nuestra realidad actual? Creo que hay varias lecciones importantes. En primer lugar, la necesidad de estar alerta frente a cualquier forma de extremismo o intolerancia, ya sea de izquierdas o de derechas. El fanatismo y la violencia nunca son la solución y siempre conducen a la destrucción. Hablando de justicia, volviendo al indulto a Panadero, ¿cómo se puede conciliar la necesidad de justicia con la búsqueda de la paz y la reconciliación en una sociedad que intenta dejar atrás un pasado de conflicto? Esa es una de las grandes preguntas que nos deja este caso. Es una pregunta compleja que sigue generando debate. Claro. La transición española fue un ejercicio de equilibrio muy delicado Sí. entre la necesidad de pasar página y la obligación de hacer justicia a las víctimas del franquismo. Claro. La ley de amnistía de 1977, Sí. por ejemplo, Ajá. aunque fue fundamental para la pacificación del país, Ya. también impidió que se investigaran y se juzgaran muchos crímenes Claro o que regímenes. es como si se hubiera priorizado el olvido en lugar de la memoria. En cierto modo, sí. Se optó por una especie de pacto del silencio para evitar reabrir viejas heridas y poner en riesgo la estabilidad del nuevo sistema democrático. Pero esto dejó a muchas víctimas sin justicia ni reconocimiento. Y el indulto a Panadero, visto desde la perspectiva actual, parece ir en esa misma línea, la de priorizar la estabilidad a corto plazo sobre la justicia a largo plazo. Exacto. El indulto se justificó en su momento como un gesto de reconciliación. Sí. Pero para muchos fue una muestra de impunidad Claro. y una traición a la memoria de Miquel Grau Ujú. y de otras víctimas Por supuesto. de la violencia política. ¿Qué crees que se podría haber hecho de otra manera? ¿Había alternativas a este pacto del silencio? Es difícil saberlo con certeza. Cada país tiene su propia historia y sus propias circunstancias. Quizás se podría haber buscado un modelo de justicia transicional que combinara la búsqueda de la verdad con la necesidad de reconciliación. Un modelo que permitiera a las víctimas contar su historia, que se reconociera el daño que sufrieron Ujú. y que se establecieran mecanismos para evitar que esos crímenes se repitieran en el futuro. El caso de Miquel Grau, a pesar del tiempo transcurrido, sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva de España. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes a partir de este caso? Creo que el mensaje principal es que la memoria histórica no es un asunto del pasado, sino que tiene una gran relevancia en el presente. Recordar lo sucedido, analizarlo críticamente y aprender de los errores es fundamental para construir una sociedad más justa y democrática. El caso de Miquel Grau nos recuerda que la libertad y la democracia son conquistas frágiles que debemos cuidar y defender cada día. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en un caso tan complejo y doloroso, pero a la vez tan necesario de recordar. Esperamos que esta conversación haya servido para comprender mejor las complejidades de la transición española y la importancia de la memoria histórica. Hasta la próxima.